En este segundo vídeo sobre el realismo y el naturalismo, lo que vamos a ver va a ser los principales autores y sus obras. ¿Vale? Como decíamos, el realismo es un movimiento europeo, pero que tiene sus mayores cultivadores en Francia, en Rusia e Inglaterra. Entonces nos vamos a centrar en estos tres países antes de venir a España, porque los autores de estos países tuvieron bastante influencia en los novelistas españoles de la época. En Francia, que es donde se origina el movimiento, los principales cultivadores son Stendhal y Balzac, que son los originadores o son de donde parte el movimiento, y Flaubert. Mientras que en Rusia, Rusia vive en esta época un periodo de gran fuerza de la novela y tiene una generación de novelistas excelentes. En Rusia viene todavía de la época zarista y es la etapa prerevolucionaria en la que el socialismo está empezando a cobrar fuerza entre los intelectuales rusos. Entonces, aunque hay grandes narradores como Gogol o Chekhov, nosotros nos vamos a centrar y vamos a hablar de Tolstoy y de Dostoyevsky, que para aquellos que no estéis familiarizados con el alfabeto cirílico, en el alfabeto latino se escribe así. Y en Inglaterra los autores fundamentales son las hermanas Bronte, sobre todo Charlotte Bronte, y la figura más mediática de esta época, a nivel novelista dentro del realismo, que fue Charles Dickens. Bueno, empezamos entonces. En Francia, como decíamos, uno de los autores que facilitó el tránsito desde el romanticismo hacia el realismo fue Stendhal, que en realidad se llamaba Henri Villers, y que empezó escribiendo libros sobre arte, de viajes o biografías, con un estilo todavía romántico y que tenía en esos momentos mucho éxito en Francia, que hay que recordar que es contemporáneo de Alejandro Dumas, el de los Tres Mosqueteros. Pero la fama principal de Stendhal viene de una obra un poco posterior, que es El rojo y el negro, donde busca que la novela sea el reflejo de la vida y la sociedad, como él mismo dice en el prólogo, que dice: una novela es un espejo que se pasea por un ancho camino, tan pronto refleja el azul del cielo ante nuestros ojos como el barro de los barrizales que hay en el camino. En esta obra, Rojo y Negro, cuenta el intento fallido de ascenso social de Julián Sorel, primero como soldado, con un uniforme en rojo, y luego como sacerdote, con una sotana negra, con la ambición como única arma. El protagonista es un símbolo del rebelde inconformista que emplea todos los recursos para huir de su estatus social, pero no lo consigue. Stendhal penetra en la psicología y nos ofrece una radiografía de la sociedad burguesa de su época y de la Francia de principios del siglo XIX. La Cartuja de Parma, otra de sus obras, trata sobre las vicisitudes de un joven aristócrata que, repudiado por su familia, emprende una carrera eclesiástica y política. Para triunfar deberá intrigar y sacrificar el gran amor de su vida. La capacidad de análisis del alma humana y el estilo claro y preciso convierten a Stendhal en el iniciador del realismo junto con Balzac. Honoré de Balzac empezó trabajando como escritora de destajo para otros autores, pero pasa después a escribir sus propias novelas comerciales. Se le atribuyen unas 95 novelas, además de relatos cortos, obras de teatro y numerosos artículos en prensa. En 1834 se le ocurre la idea de fundir todas sus novelas, más otras nuevas que pensaba escribir, en una obra única, La Comedia Humana, donde pretendía ofrecer un retrato de la sociedad francesa en todos sus aspectos, desde la Revolución hasta su época. Su objetivo, un poco ambicioso, era competir con el registro civil, ya que iba a ser la muestra de todo lo que se hacía en Francia. En la introducción, escrita en 1842, explicaba esta filosofía de la obra y dividía las novelas en tres grupos: estudios de costumbres, estudios filosóficos y estudios analíticos. Son muchísimas novelas, ya que aunque no llegó a las 150 que tenía pensadas, se incluyeron muchas de todas ellas y destacan algunas como Papá Goriot, La Primavet, Las ilusiones perdidas, La piel de Zapa, El lirio del valle, así por mencionaros algunas. El tercer autor fundamental de este periodo en Francia es Gustave Flaubert, que era una persona con un carácter difícil, ciclotímico, arrogante y elitista. Una joya de persona.
Es de familia acomodada y eso le permitió viajar por Europa, por Turquía y por el norte de África, y conocer también a las figuras más destacadas de la literatura de su época. Su obra más reconocida es Madame Bovary, donde una mujer que está metida en un matrimonio que no la satisface es víctima de sus propios sueños románticos e idealiza gran parte de los aspectos de su vida y se enferma cada vez que no es capaz de aceptar la realidad. Plantea el adulterio, el suicidio y además pues la monotonía y las desilusiones de la vida cotidiana. Y todo esto le acarreó a Flaubert bastantes problemas y llegó a estar acusado de atentar contra la moralidad del momento. Otra de sus obras más conocidas es Salammbô, que es una novela histórica ambientada en la Cartago del siglo III a.C., durante las guerras púnicas entre cartagineses y romanos, y para cuya ambientación se documentó en todos sus viajes. Y también La educación sentimental, donde utiliza como personajes a muchas de las personas que conocía de la vida cultural francesa y su objetivo era describir las esperanzas y las decepciones de la generación de la Revolución de 1848 de París. En Rusia, como dijimos, en esta etapa zarista, los autores rusos, muchos escriben también en francés, ya que el refinamiento de la corte zarista destacaba el uso del francés como lengua de cultura. Esto hizo que las novelas de estos autores rusos se conocieran en el resto de Europa, ya que, por ejemplo, Galdós leía el francés, pero no así el ruso. Bien, Dostoyevsky entonces. Dostoyevsky, tanto Dostoyevsky como Tolstoy son autores fundamentales y básicos cuyas novelas son muy recomendables por el tratamiento que dan a los personajes, por cómo analizan la psicología de las personas. Son, de hecho, los dos de los grandes autores de la literatura universal. Dostoyevsky lo que va a analizar en la obra es la mente y el corazón humanos. Y, tenía ideas socialistas, como la mayoría de los intelectuales de esta época, y esto hizo que acabase en Siberia. De su etapa en Siberia sacó los argumentos o las ideas para escribir las memorias de la Casa Muerta. En esta época además enfermó gravemente y se hizo ultracatólico. Se convirtió al catolicismo y estas ideas católicas lo llevaron a presentar la tesis de la redención humana a través del sufrimiento. Después del destierro de Siberia volvió a San Petersburgo y allí escribió Crimen y Castigo, que es probablemente su mejor obra, y en ella es la historia de un estudiante que asesina y roba a una anciana rica para, a través de esto, sacar de la miseria a su familia. El estudiante se ve atormentado por la culpa y finalmente confiesa su crimen y se entrega a las autoridades. Pero lo interesante, lo que plantea la novela, es la visión de si una acción negativa puede estar justificada por los hechos que la motivan. Es decir, si el hecho de asesinar a la anciana para dar de comer a su familia está bien o está mal. Aparte, la anciana es pintada con unas características bastante negativas. Su otra obra principal es Los hermanos Karamazov, que es, además de obra principal, es una gran obra muy extensa. También se publicó por partes, por libros, y en ella lo que nos cuenta, dando una importancia al análisis psicológico de los personajes, es la historia de una familia, de un padre que tiene 3 o 4 hijos. Digo esto porque el cuarto hijo no se descubre hasta el final, pero era para no estropeároslo. Y las relaciones entre ellos, hay también un triángulo amoroso de por medio y al final uno de los hermanos mata al padre. Pero bueno, el argumento en realidad es
hombre, no menos importante, porque va jugando, por supuesto, con el misterio y quién es el auténtico asesino del padre, pero sí que la grandeza de esta obra está en la capacidad para reflejar la psicología, el pensamiento de los personajes, sus creencias y sus posiciones vitales. El otro novelista fundamental en Rusia es, bueno, en lo que era Rusia, ya que de hecho nació en Ucrania, es Lev Tolstoy. Tolstoy era de familia acomodada, tuvo la oportunidad de viajar y aparte hablaba francés, hablaba alemán, estudió filosofía. Bueno, tenéis aquí una foto, esta es una de las primeras fotos en color de Rusia, 1908, ahí lo tenéis, un hipster, el Tolstoy. Bueno, a pesar de ser de familia acomodada, se fue al ejército, conoció el ejército y se alistó. Y se unió a las tropas de cosacos, que lo llevó a escribir pues, una de sus primeras obras, que es Los cosacos, donde lo que hace es enfrentar la forma de vida de los valientes soldados rusos que están luchando en el frente, en contraposición a la vida acomodada y disipada de la juventud que él conocía también de Moscú en la época. Bueno, tuvo una vida con bastantes peripecias, también viajó bastante y al final se retiró a sus propiedades a administrar sus fincas y ahí fue donde escribió sus dos obras fundamentales, que son Guerra y Paz y Ana Karenina. Guerra y Paz como novela está considerada una de las más importantes de toda la historia, lectura recomendada, ahora que tenéis tiempo, y lo que hace es darnos una visión de la sociedad rusa en los años anteriores y durante la invasión napoleónica. La guerra es la guerra napoleónica de 1812 entre los rusos y los franceses. Es una narración también muy larga, es una novela bastante extensa, en la que aparecen más de 500 personajes. Y se considera que uno de los puntos álgidos es la descripción que hace de varias de las batallas, que Tolstoy no conoció realmente, pero como sí tiene experiencia en el campo de batalla, pues entre esto y referencias bélicas, pues hace una descripción muy exhaustiva de varias de las batallas. Pero también, y sobre todo, en lo que se centra es en las relaciones entre varias familias aristocráticas que viven en Moscú y se contrapone con los jóvenes valerosos soldados que dan su vida en el frente. ¿Vale? Un poco lo que decíamos de su obra anterior, de su primera obra de los cosacos. Ana Karenina es una novela de tipo psicológico en la que la protagonista, que se llama Ana Karenina, deja a su esposo, que es un esposo también rico y acomodado, para irse con un joven militar. Se queda embarazada, se van a Italia y bueno, es todo un gran drama porque esta joven, Ana, es olvidada por la sociedad, repudiada por su exmarido lógicamente, pero también su amante la abandona, entonces tiene un montón de deudas. Bueno, el amante, más que abandonarla, lo que le pasa es que él es infiel. Y bueno, al final acaba suicidándose, es todo terrible. Bueno, pero de nuevo lo interesante es el tratamiento que se da del personaje de Ana Karenina y cómo vamos viendo su evolución, es decir, cómo nos va mostrando sus cambios psicológicos. Tolstoy además tiene también varios cuentos que también son bastante interesantes, pero nos estamos yendo de tiempo, así que pasamos a Inglaterra. En Inglaterra, Charlotte Bronte, hermana de las también escritoras Anne y Emily, es autora de varios poemas, pero su obra más conocida es Jane Eyre, una novela de aprendizaje publicada bajo seudónimo. La protagonista, que sorprendentemente se llama Jane Eyre, cuenta su trayectoria vital, desde su niñez en un orfanato hasta el complicado matrimonio con el noble de la casa en la que está trabajando como institutriz. Se considera la primera novela feminista por la actitud inconformista y decidida que presenta este personaje frente a la vida en general.
Pero el novelista más famoso de este periodo en Inglaterra y el referente en estos momentos incluso a nivel mundial es Charles Dickens. Dickens es el ejemplo claro del nuevo tipo de escritor que aparece en el 19, es decir, es una persona de éxito cuyas entregas se esperaban con impaciencia y fue un escritor de fama mundial, una figura de la cultura en su época. Sus novelas se caracterizan por el estilo realista, una descripción vigorosa de personajes y ambientes y por una cierta intención satírica y un agudo sentido del humor. Lo de las novelas por entregas es importante destacarlo porque, Dickens, como también los novelistas anteriormente citados y también muchos de los españoles que veremos ahora a continuación, publicaban por entregas, es decir, publicaban las novelas por capítulos que se vendían pues con una periodicidad semanal o mensual. Esto hacía que los autores pudiesen tener unos ingresos fijos, que para los lectores les resultase más económico el ir adquiriendo estas novelas por partes, pero también condicionaba la redacción de las propias obras, ya que hacía que todos los capítulos tuviesen que terminar con intriga, con un misterio, para enganchar a los lectores. La primera obra de Dickens se titula Los papeles póstumos del Club Pickwick y cuenta un viaje de 4 amigos por Inglaterra que va describiendo con bastante humor las costumbres, los comportamientos y las actitudes de sus habitantes. Con mucho menos humor es Oliver Twist, que lo que presenta es el tema de la inocencia acechada por comportamientos no del todo inocentes. Es una novela súper trágica y Oliver, que es el protagonista, es un huérfano criado en un hospicio que trabaja en una funeraria primero donde es maltratado, luego se pasa toda la historia sufriendo el pobre hombre. Después se va a Londres y en Londres es reclutado por una banda de ladrones. En esta historia aparecen muchos de los personajes más famosos de Dickens, como Fagin, que es el jefe de la banda de delincuentes, o el asesino Sykes, la prostituta Nancy. Pero ya digo que es todo muy terrible. Otra de las novelas más famosas de Dickens es David Copperfield, que es una novela de aprendizaje en la que se narra en primera persona y muchos ven en el protagonista principal al propio Dickens. El tema principal es la educación emocional y moral del protagonista y los personajes se construyen por oposición de arquetipos enfrentados. Una de las máximas de la novela, que se indica en el propio texto, es que es necesario aprendizaje para evitar el primer impulso erróneo de un corazón indisciplinado. Pero a pesar de la gran fama que tuvieron estas obras y de la influencia posterior que tuvo Oliver Twist, por ejemplo, en toda la literatura inglesa, sin duda la obra más conocida y que seguro que habréis visto adaptaciones en series, en películas, en cómics, menciones en otros libros y que incluso según muchos autores llegó a cambiar la forma que tenemos hoy en día de celebrar la fiesta, es Cuento de Navidad, A Christmas Carol. Es la historia de un avaro, el señor Scrooge, huraño y malhumorado, que en vísperas de Navidad recibe la visita de 3 fantasmas. El fantasma del pasado, el del presente y el del futuro. Cada uno de estos fantasmas lo lleva a ver realidades que tenía olvidadas, que no conocía o que no conocerá, como por ejemplo su muerte, y que esta situación le hace cambiar su forma de ser, lo convierte en una mejor persona, un tipo maravilloso. Es la conversión de un huraño malhumorado, enfadado con el mundo, a una persona desprendida, generosa y amable. El cuento es un tópico casi de la cultura anglosajona y por extensión de toda la occidental, y la aparición de fantasmas en una novela realista que puede sorprender por todo lo que venimos hablando se justifica porque durante esta época el espiritismo estaba muy presente en la vida de los londinenses, que realmente creían y veían como posible la idea de comunicarse con los muertos y de poder mantener conversaciones con ellos. Pero como esta asignatura en la que estamos es lengua y literatura española, centrémonos ahora en España. En España, la persona
la autora que produce el cambio de la etapa romántica al realismo, bueno, al costumbrismo, el prerrealismo, digamos, es Fernán Caballero. A pesar de llamarse Fernán Caballero, en realidad era una mujer, Cecilia Bohr, que era hija de un diplomático suizo. De hecho, ella nace en Suiza, pero después se traslada a Alemania, vive también en Francia y luego vive en España, en Andalucía, en Sevilla mayormente. Fernán Caballero, Cecilia Bohr, lo que busca en sus obras es representar la sociedad, representar la forma de vida de las personas. Por eso intenta que sus obras recojan tanto la realidad que ella ve como, sobre todo, y es algo en lo que se fija mucho, la forma de hablar de la gente. Entonces procura que los personajes nobles hablen pues, de una forma aristocrática y, sobre todo, utilizando muchos neologismos, que era algo que a ella le molestaba bastante, mientras que el pueblo, la gente llana, pues utiliza dichos populares, utiliza refranes, utiliza pues, expresiones más coloquiales. Además, las protagonistas femeninas de su obra rompen con el modelo tradicional de la típica esposa que solo vive para su marido y que está ahí sometida. Y son, sin ser todavía el modelo de mujer liberal, porque aparte Fernán Caballero tenía todavía un ideal bastante católico, bastante rígido todavía, pero sí que las mujeres son personajes muy activos y que desarrollan acciones por ellas mismas. Su principal obra es La Gaviota, que es una obra que escribió en francés y que será publicada por entregas en El Heraldo a partir del año 1849. La protagonista, que se llama Marisa Lada, pero todo el mundo le llama La Gaviota, del título, es hija de un pescador y está casada, pero abandona a su marido porque se enamora de un torero. Tiene unos cuantos problemas, intenta convertirse en cantante y no lo consigue porque pierde la voz. Bueno, al final se acaba casando con otro, todo con grandes dramas, como estamos viendo con toda esta novela. Pero lo importante de la obra es cómo trata las escenas de la vida diaria, porque lo que hace es recoger muy bien la forma de hablar del pueblo andaluz y sobre todo reflejar y retratar gran parte del costumbrismo andaluz. Otra de sus obras más importantes es Clemencia, donde lo que va a hacer es plantear cuál es su ideal de mujer española, que debe ser modesta, virtuosa, instruida y que sepa controlar sus pasiones. Es decir, ella busca lo que decíamos, personajes femeninos muy fuertes. Debe además haber leído para tener cultura, por lo tanto es importante que esté instruida, que alguien le haya ayudado, que le haya guiado en su aprendizaje. Ella, utiliza lo que decíamos antes, trabaja mucho con los registros de las clases altas y de las clases bajas, y sobre todo lo que hace es como afear o como despreciar un poco la manera de expresarse de las clases altas, que utilizaban muchos galicismos, que era algo que a ella le molestaba porque, aunque ya digo que ella hablaba perfectamente alemán, francés y español, pues le molestaba ese tipo de préstamos lingüísticos porque ella quería y defendía la riqueza del español. Además de Fernán Caballero, los otros tres representantes principales, o que se consideran esto, del costumbrismo en España son Juan Valera, José María de Pereda y Pedro Antonio del Arcón. El primero, Juan Valera, trata en sus novelas sobre todo sobre el amor entre personajes de diferentes edades, y su obra más conocida es Pepita Jiménez, donde un seminarista se debate entre el amor que siente hacia una joven de la que también está enamorado su padre y que curiosamente se llama Pepita Jiménez, y su vocación religiosa en el servicio a Dios. Bueno, veis que en estas obras realistas los autores tampoco se mataban mucho a la hora de poner título a las novelas.
Este seminarista, después de un intenso debate interno entre su vocación y el amor hacia Pepito, hacia Dios, al final se casa y tiene un hijo. Así que ya os imagináis. La historia nos la cuenta a través de las cartas que el protagonista escribe a su tío, que son las que van desarrollando toda la historia. José María de Pereda se habla de él normalmente como un representante del realismo regionalista, en su caso cántabro, que es de donde era. En sus obras destaca la importancia de la vida rural porque la considera como más pura que la de las ciudades, que estaba corrupta y que estaba pues un poco alejada de lo que era la convivencia natural. Sus dos novelas principales son Peñas Arriba y Sotileza. En Sotileza hay una chica que, sí, efectivamente, lo habéis acertado, se llama o se apoda Sotileza y se enamora de un joven de clase alta, pero al final las convenciones sociales acaban por imponerse y cada uno, tanto la chica como el joven del que estaba enamorado, se casa con una persona que es más de su propio círculo. La novela incluye una larga descripción de las costumbres de los pescadores y de, en general, todo el entorno de la costa y la vida costera cántabra. Y Peñas Arriba es una descripción, es que más que una novela, es una descripción. Está ambientada, si Sotileza estaba ambientada en la costa, esta está ambientada en la montaña cántabra, en una localidad ficticia que se llama Tablanca, pero que se supone que está en la zona de Peñasagra. Y la utiliza como marco para presentar las costumbres y el modo de vida de la gente de esta zona de la montaña cántabra. La trama cuenta la estancia de un hombre en la casa de su tío y cómo va cada vez apreciando y gustándole más la zona, va conversando con la gente del entorno y al final pues se queda a vivir allí. Apasionante. Pedro Antonio de Alarcón, por su parte, destaca por las novelas religiosas y su obra más famosa es El sombrero de tres picos, que inspira el ballet de Falla. En El sombrero de tres picos es la historia del tío Lucas y Frasquita, que son un matrimonio que están muy enamorados el uno del otro, pero que, por una serie de problemas, toda su historia está a punto de terminar en desgracia por culpa del corregidor de la zona, que quiere acostarse con Frasquita. Hay una serie de malentendidos, una serie de problemas, pero bueno, al final tampoco es que pase nada demasiado trágico. Y bueno, como nos estamos alargando un poco de más, nos vamos ya a lo que se considera la novela de tesis, que sería el siguiente punto de, si tenéis ahí los apuntes, pues donde entramos ya en el realismo, porque estos 4 autores que hemos visto se considera que son como una transición, que están dentro del costumbrismo, y que entramos en el realismo realmente cuando entramos en lo que se considera la novela de tesis. La novela de tesis es pues como una novela ideológica, es decir, que lo que propone es una tesis, es decir, es un planteamiento. Las de Galdós sobre todo son de tesis religiosa o de tesis social, y a partir de ese planteamiento, que es, digamos, lo que da forma a toda la estructura de la novela, se va a ir construyendo la trama. Pero la trama, aunque lo que va es a reflejar la sociedad de la época, realmente lo que nos importa es, digamos, la idea fundamental, que es lo que establece el marco para todo lo que vaya a pasar. Galdós hablaba de que la propia sociedad debía ser una materia novelable y decía que la novela tiene que ser una imagen de la vida y que la capacidad del novelista se mide por su capacidad para reproducir los caracteres humanos y para igualar entre la exactitud de este reflejo y la belleza estética de la reproducción de estos caracteres. De manera que lo ideal es que el buen novelista sea capaz de centrarse en el análisis psicológico de los personajes de manera individualizada, que estos personajes tengan un desarrollo y que se note pues la tesis, es decir, la idea que es la que finalmente desea demostrar el novelista. Antes, cuando hablábamos de Ferran Caballero, decíamos que sus personajes eran prácticamente arquetipos.
pues Galdós se aparta de esto y dice que no, que los personajes, para estar bien construidos, deben tener una evolución psicológica a lo largo de la obra. Benito Pérez de Galdós es el principal referente de la novela realista española y también pues un autor de gran importancia en el panorama cultural nacional. Es autor es un autor muy prolífico, tiene muchas novelas, comentaremos algunas de ellas aquí, y escribió también teatro, pero el teatro lo veremos en el próximo vídeo. Además, también destaca por ser un teórico de la literatura o por hacer reflexiones literarias en muchos de sus escritos teóricos, y se conserva una extensa un montón de cartas de las que mantenía él pues con amigos, conocidos y amigas, lo que nos permite conocer también ahora pues bastante de su vida privada, que bueno, así como cotilleo, pues aunque no llegó a casarse nunca, estuvo liado una temporada con Emilia Pardo Bazán, y sus ideas eran de una mayor libertad sexual de la que presentaba la sociedad de su época, y esto lo demuestra en algunas de sus novelas, como Tristana, que a estas alturas supongo que ya habréis leído no una sino varias veces y que os habréis visto incluso la peli de Buñuel. Y si no, pues no sé a qué esperáis. Galdós escribió o es el autor de los Episodios Nacionales, que son una serie de novelas, 46 novelas, que fueron las que le dio tiempo a escribir en vida, que por él habría seguido. De hecho, se sabe que había proyectos para continuarlas, en las que su intención era reflejar la historia de España durante el siglo XIX, que era un poco lo que le quedaba más cerca a él. En la primera de estas novelas, y que ya le dio una gran fama porque tuvo mucho éxito, fue Trafalgar, y en ella lo que nos cuenta es la batalla de Trafalgar, en la que las tropas españolas, junto a las francesas de Napoleón, se enfrentaron al almirante Nelson frente a las costas de Trafalgar, y bueno, perdieron los españoles. Pero lo importante de la novela, como siempre, más que la trama en sí, es la descripción de todo el ambiente y de todo el entorno que hace Galdós. Se inspira pues, en los novelistas realistas de los que hemos hablado, y que él, que hablaba francés e inglés, pues conoció no los novelistas sino estas novelas, y de hecho fue incluso traductor de Dickens. Los Episodios Nacionales están divididos en 5 series de novelas, y en cada una de ellas el hilo conductor es un personaje que puede aparecer como personaje principal y que de hecho a veces cuenta las historias en primera persona, de forma autobiográfica, o puede aparecer pues, como un personaje secundario que merodea por allí, pero que da unidad, digamos, a las series de novelas. Os voy a dejar aquí la lista con todas las novelas, por si no sé, estáis ociosos estos días, y después de Tristana queréis seguir con la literatura de Galdós. Bien, como os pone aquí en los apuntes, Galdós distinguió dentro de su producción literaria 5 bloques o 5 etapas: las novelas de su primera época, los episodios nacionales, las novelas españolas contemporáneas, las novelas espiritualistas y la obra dramática. Si él hace esta clasificación, pues ¿quiénes somos nosotros para llevarle la contraria? De todas formas, de todas sus obras, la más famosa y la que ha tenido más relevancia y más repercusión posterior es Fortunata y Jacinta. Fortunata y Jacinta se publica en 4 volúmenes entre enero y junio de 1887. Se ambienta en Madrid y el marco temporal es la Primera República y el inicio de la Restauración. Y en ella lo que hace es plantear las diferencias entre las dos mujeres que dan título al relato y los mundos que éstas representan, las clases populares y la burguesía ascendente.
El argumento de la obra pues viene siendo un poco de una trama amorosa, como todas estas novelas realistas que estamos viendo. Juanito Santa Cruz, que es hijo de una familia burguesa, se casa con Jacinta, que bueno, tiene una cierta relación con su familia, aunque es de una clase inferior, pero la engaña constantemente con cualquier otra, bueno, con casi cualquier otra mujer que pilla por delante. Una de las amantes de este Juanito es Fortunata, que viene siendo prima de Jacinta, de la mujer de Juanito. Fortunata, al ser de clase social inferior, acaba casándose con otra persona, pero no es en absoluto feliz. Y bueno, sufre varios problemas, deja a su marido, se amiga con otro señor mayor, después vuelve a estar con su marido, pero al final lo que pasa es que se queda embarazada de este Juanito Santa Cruz y muere prácticamente al dar a luz a su hijo, y le deja a su hijo a Jacinta, que para más Inri pues era estéril. Y al final el Juanito se marcha con otra distinta, o sea, toda una tragedia. Pero, de nuevo, como en todo viene siendo habitual en todas las novelas realistas, no es tan importante la trama en sí, que es una trama amorosa de giros, encuentros y desencuentros, como la personificación o el desarrollo psicológico que se hace de todos los protagonistas. Aunque aparecen más de 100 personajes perfectamente individualizados con una serie de rasgos psicológicos y con descripciones muy certeras de cada uno de ellos, lo realmente importante es cómo van evolucionando pues estas dos protagonistas, que son Fortunata y Jacinta, y cómo vamos viendo a través de ellas la situación social en la España de la época, y cómo la pertenencia a una u otra clase social pues marcaba gran parte de toda su vida. Bueno, el teatro lo vamos a dejar para el siguiente vídeo, entonces con eso terminaríamos la parte del realismo, y ahora en la tercera parte veremos las diferencias entre realismo y naturalismo, así que